El grito de Clara resonó en la plaza, rompiendo el silencio sagrado de la noche sevillana. No estoy muerta. Las campanas de la catedral tañían lúgubremente, pero su voz, cruda y desesperada, las ahogó. Frente a la iglesia, sus padres, con rostros de piedra, sostenían un ataúd vacío que pretendía enterrar su verdad. Clara, de 25 años, nunca olvidaría esa noche. Había crecido en un hogar donde las tradiciones pesaban más que los sentimientos, en un barrio de Sevilla donde las miradas juzgaban y las palabras cortaban. Su madre, Carmen, era la guardiana de la honra familiar, su padre, Antonio, un hombre de fe inflexible. Desde niña, Clara supo que su amor por las mujeres era un secreto que debía enterrar. Pero entonces llegó Lucía. Lucía, de 24 años, era un torbellino de vida. Con su risa fácil y sus ojos que parecían capturar la luz del sol, había llegado a Sevilla desde Cádiz para estudiar arte. Se conocieron en una clase de pintura donde Clara, siempre reservada, no pudo evitar notar cómo Lucía mezclaba colores con una pasión que parecía desafiar al mundo. Una tarde, mientras pintaban un atardecer en el Guadalquivir, sus manos se rozaron. Fue un instante que cambió todo. Clara, que siempre había sentido su corazón encadenado, comenzó a imaginar una libertad que nunca había osado soñar. Pero la libertad tiene un precio en una ciudad donde las tradiciones son ley. Cuando Clara, en un arranque de valentía, le confesó a su madre que amaba a Lucía, el mundo se derrumbó. «No eres mi hija», le escupió Carmen con los ojos llenos de desprecio. Antonio, más silencioso pero no menos cruel, simplemente le dio la espalda. Clara fue expulsada de su hogar, su nombre borrado como si nunca hubiera existido. Y entonces lo impensable, sus padres anunciaron su muerte. Un funeral simbólico para enterrar a la hija que, según ellos, había mancillado su honor. La noticia corrió como pólvora. Los vecinos, los amigos, incluso los desconocidos, asistieron al funeral en la iglesia de Santa Ana. Clara, oculta en las sombras, observaba cómo el ataúd vacío era llevado en procesión. Su corazón latía con furia. No estaba muerta, pero la querían enterrar viva. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo, recuperaría su funeral, su verdad, su vida. Con Lucía a su lado, planeó irrumpir en la ceremonia. Lucía, aunque temblaba de miedo, le apretó la mano y le susurró: «Eres más fuerte que ellos. Somos más fuertes». Esa noche, mientras las campanas sonaban, Clara entró en la iglesia, con la cabeza en alto y el corazón en llamas. La multitud se congeló. Carmen dejó caer el rosario. Antonio palideció. Y Clara, con lágrimas en los ojos pero la voz firme, gritó: «No estoy muerta. Y no dejaré que me entierren por ser quien soy». El murmullo de la multitud creció como una ola. Algunos gritaron insultos, otros lloraron, pero Clara no se detuvo. Subió al altar, donde el sacerdote, atónito, no supo qué decir. Lucía, a su lado, le entregó un cuaderno. Era su diario donde había escrito cada dolor, cada amor, cada sueño que sus padres habían intentado borrar. Clara comenzó a leer en voz alta, su voz temblando pero inquebrantable. Habló de su infancia, de las noches en que rezaba para ser normal, de cómo conoció a Lucía y descubrió que el amor no era un pecado, sino un milagro. Las palabras de Clara resonaron en la iglesia, tocando corazones que nunca pensó que alcanzaría. Una anciana en la primera fila sollozó. Un joven, que había ocultado su propia verdad durante años, se levantó y aplaudió. Incluso el sacerdote, conmovido, bajó la cabeza. Pero Carmen y Antonio permanecieron rígidos, atrapados en su orgullo. Esa noche, Clara no solo recuperó su funeral, recuperó su voz. Dejó el cuaderno en el altar, un mensaje para el mundo: «Soy Clara, amo a Lucía, y no me avergüenzo». La noticia de su valentía se extendió más allá de Sevilla, más allá de España, convirtiéndose en un faro de esperanza para quienes vivían en las sombras. Los días siguientes fueron un torbellino. La historia de Clara y Lucía se volvió viral, compartida en redes sociales y susurrada en las plazas de Sevilla. Algunos la llamaban heroína, otros hereje. Pero para Clara,
lo único que importaba era que, por primera vez, se sentía libre. Sin embargo, la libertad no significaba el fin de la lucha. Clara y Lucía se mudaron a un pequeño apartamento en Triana, un barrio donde el flamenco resonaba en las calles y la vida parecía más amable. Pero las miradas seguían. En el mercado, una vecina escupió al pasar junto a ellas. En la panadería, susurraban. Lucía, siempre optimista, intentaba suavizar las cosas con una sonrisa, pero Clara sentía el peso de cada juicio. ¿Valió la pena?, se preguntaba en las noches, mirando a Lucía dormir a su lado. Una tarde, mientras caminaban por el puente de Triana, un grupo de jóvenes las increpó. «Pecadoras», gritó uno arrojándoles una botella vacía. Lucía, con su valentía característica, se interpuso, pero Clara la detuvo. «No vale la pena», murmuró, aunque su corazón ardía. Esa noche Clara escribió en su diario: «El amor es mi verdad, pero el mundo aún no está listo para aceptarlo». Mientras tanto, en casa de los padres de Clara, el silencio era ensordecedor. Carmen, consumida por la vergüenza, evitaba salir. Antonio, en cambio, buscó refugio en la iglesia, donde el padre Miguel, el sacerdote que había presenciado la irrupción de Clara, intentó hablar con él. «Tu hija no está muerta, Antonio. Está más viva que nunca», le dijo. Pero Antonio se negó a escuchar. Para él, Clara ya no existía. Sin embargo, no todos en la familia pensaban igual. La hermana menor de Clara, Sofía, de 18 años, había estado en el funeral, oculta entre la multitud. A diferencia de sus padres, Sofía admiraba la valentía de su hermana. En secreto comenzó a escribirle cartas, que dejaba bajo la puerta del apartamento de Clara. «Te extraño. Estoy orgullosa de ti», decía una de ellas. Clara, al leerlas, lloraba de alivio. No estaba completamente sola. Lucía, por su parte, luchaba con sus propios demonios. Aunque siempre mostraba una fachada fuerte, el rechazo de su propia familia, que vivía en Cádiz, la hería profundamente. Su madre le había enviado un mensaje tras el escándalo: «No vuelvas a casa». Lucía lo ocultó de Clara, pero su tristeza era evidente. Una noche, mientras pintaban juntas en el apartamento, Clara notó las lágrimas en los ojos de Lucía. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le dijo abrazándola. En ese momento prometieron protegerse mutuamente sin importar lo que viniera. Pero el mundo exterior no les daba tregua. Un periodista local, intrigado por la historia, comenzó a seguirlas. Publicó un artículo titulado «La rebelión de Clara, héroe o villana», que dividió aún más a la comunidad. Algunos vecinos dejaron flores en la puerta de su apartamento, otros cartas de odio. Clara, decidida a no dejarse intimidar, comenzó a hablar en público, en pequeñas reuniones organizadas por activistas locales. Su voz, antes silenciada, ahora resonaba con fuerza. Contaba su historia, la de Lucía, y la de tantas otras que vivían en las sombras. Una noche, mientras Clara hablaba en un evento en el Centro Cultural de Triana, un hombre mayor se acercó. «Mi hijo es como tú», dijo con la voz temblorosa. «Gracias por darle esperanza». Clara, abrumada, solo pudo asentir. En ese momento entendió que su lucha no era solo por ella y Lucía, sino por todos los que no podían alzar la voz. Sin embargo, el peligro acechaba. Un grupo extremista, indignado por la atención que Clara recibía, comenzó a planear algo. Rumores de amenazas llegaron a oídos de Sofía, quien, aterrada, decidió advertir a su hermana. La noche en que Sofía corrió al apartamento de Clara, el cielo de Sevilla estaba cubierto de nubes negras, como si presagiara una tormenta. La puerta del apartamento se abrió de golpe, y Sofía entró jadeando con los ojos llenos de pánico. «Clara, tienes que irte». «Ahora», gritó. Clara y Lucía, que estaban compartiendo una cena tranquila, se quedaron heladas. Sofía les explicó entre sollozos que había oído a un grupo de hombres en el barrio hablar de darle una lección a Clara por desafiar a Dios y a la tradición. Clara sintió un nudo en el estómago, pero no mostró miedo. «No voy a huir», dijo con firmeza.
Lucía, sin embargo, estaba visiblemente afectada. No podemos quedarnos de brazos cruzados, Clara. Esto es serio. Tras una discusión tensa decidieron quedarse, pero reforzaron la seguridad del apartamento y alertaron a sus amigos activistas. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Clara y Lucía apenas salían, pero no dejaron de trabajar en su mensaje. Juntas comenzaron a grabar vídeos cortos, contando su historia y abogando por la aceptación. Subían los vídeos a redes sociales, donde rápidamente ganaron miles de reproducciones. Cada palabra era un desafío, cada mirada un acto de resistencia. Pero con la fama vinieron más amenazas. Mensajes anónimos llegaban a sus teléfonos: desaparece o lo harás para siempre. Mientras tanto, Sofía se convirtió en su aliada secreta. A pesar del riesgo, visitaba el apartamento a escondidas, trayendo comida y noticias. En una de esas visitas, confesó que había intentado hablar con sus padres. Mamá llora todas las noches, pero no lo admite, dijo Sofía. Papá solo dice que hiciste tu elección. Clara sintió una punzada de dolor, pero también de esperanza. Si su madre lloraba, tal vez aún había algo humano en ella. En el barrio, las tensiones crecían. Los activistas organizaron una marcha en apoyo a Clara y Lucía, pero también hubo una contramanifestación. En la Plaza de España, los gritos de ambos bandos chocaban como olas. Clara, decidida a no esconderse, habló en la marcha. No pedimos permiso para existir, dijo, su voz amplificada por un megáfono. Pedimos respeto para amar. La multitud estalló en aplausos, pero en la distancia, Clara vio rostros llenos de odio. Esa noche, mientras Clara y Lucía regresaban a casa, un coche la siguió. Lucía, con el corazón acelerado, apretó la mano de Clara. No mires atrás, susurró. Cuando llegaron al apartamento, encontraron la puerta forzada. Dentro todo estaba destrozado, los cuadros de Lucía, rotos, el diario de Clara, desgarrado. En la pared con pintura roja estaba escrito: pecadoras. Clara, temblando de rabia, abrazó a Lucía, que lloraba en silencio. No van a ganar, prometió. Decididas a no rendirse, Clara y Lucía contactaron a un abogado amigo de los activistas. Presentaron una denuncia, pero la policía, influenciada por las conexiones de Antonio en la comunidad, no parecía interesada en investigar. Fue entonces cuando Clara tuvo una idea arriesgada: organizar un evento público, una especie de segundo funeral, pero esta vez para celebrar su vida y su amor por Lucía. Si quieren enterrarnos, que vean que estamos más vivas que nunca, dijo. La planificación del evento fue frenética. Amigos, activistas y desconocidos que habían visto los vídeos se unieron. Eligieron la Plaza de la Alameda, un lugar lleno de vida y diversidad. Clara y Lucía pintaron pancartas, escribieron discursos y ensayaron una canción que Lucía había compuesto. Pero la noche antes del evento, Sofía llegó con una noticia devastadora: sus padres planeaban asistir, no para apoyarlas, sino para detenerlas. Clara sintió que el suelo se desmoronaba. Enfrentarse al mundo era una cosa, enfrentarse a sus padres otra. Pero Lucía, con su calma inquebrantable, le tomó las manos y le dijo: hagas lo que hagas, estaré contigo. Esa noche, mientras Sevilla dormía, Clara escribió una carta abierta, no solo para sus padres, sino para el mundo. Sería su mensaje final, y que esperaba que cambiara corazones. La Plaza de la Alameda estaba viva con colores, música y voces. Pancartas con mensajes como: el amor no es pecado, y Clara y Lucía, sois nuestro orgullo, ondeaban entre la multitud. Clara, de pie en un escenario improvisado, sentía el peso de cientos de ojos sobre ella. Lucía a su lado tocaba la guitarra, su melodía suave contrastando con la tensión en el aire. Era el día del segundo funeral, pero esta vez no había ataúd, solo vida. Clara tomó el micrófono, su voz temblando al principio. Hace un mes intentaron enterrarme, comenzó. Dijeron que mi amor por Lucía era una vergüenza, un error. Pero hoy estoy aquí para decirles: mi amor es mi verdad.
La multitud rugió en apoyo, pero en la distancia, Clara vio a sus padres. Carmen, con los labios apretados, y Antonio, con los brazos cruzados, observaban desde el borde de la plaza. El evento estaba lleno de simbolismo. Amigos de Clara y Lucía compartieron historias de sus propias luchas. Un joven trans habló de cómo la historia de Clara le dio valor para ser él mismo. Una madre con lágrimas en los ojos contó cómo había aprendido a aceptar a su hija lesbiana gracias a los vídeos de Clara. Cada palabra era un ladrillo en el muro de resistencia que estaban construyendo. Pero la tensión creció cuando un grupo de manifestantes opuestos llegó. Gritaban insultos, sostenían carteles con mensajes religiosos y exigían que el evento terminara. La policía, presente pero pasiva, no intervino. Clara, decidida a no dejar que el odio ganara, continuó hablando. Leyó fragmentos de su diario, sus palabras crudas y honestas resonando en la plaza. El amor no destruye familias, dijo. El odio lo hace. Entonces ocurrió lo inesperado. Sofía, que había estado entre la multitud, se abrió paso hasta el escenario. Temblando, tomó el micrófono. Soy la hermana de Clara, dijo, su voz quebrándose. Y estoy aquí porque la amo. Mamá, papá, si están escuchando, por favor, escuchen, Clara es nuestra familia. La multitud estalló en aplausos, pero Clara vio el rostro de Carmen endurecerse. Antonio, sin embargo, parecía dudar por primera vez. El evento terminó con Lucía cantando su canción, Luz en la sombra, una balada que hablaba de encontrar amor en un mundo que intenta apagarlo. Mientras las últimas notas flotaban en el aire, Clara y Lucía se abrazaron, lágrimas corriendo por sus rostros. Pero la paz duró poco. Esa noche, mientras regresaban al apartamento, un grupo de hombres enmascarados las interceptó en un callejón. Esto es por mancillar Sevilla, gruñó uno, levantando un palo. Clara empujó a Lucía detrás de ella, dispuesta a pelear. Pero antes de que el golpe cayera, un grupo de vecinos, alertados por Sofía, apareció. Déjenlas en paz, gritó una mujer mayor, blandiendo un paraguas. Los agresores, superados en número, huyeron. El incidente sacudió a Clara y Lucía, pero también fortaleció su determinación. Decidieron llevar su mensaje más allá de Sevilla. Con la ayuda de activistas, organizaron una gira por España, visitando ciudades donde las personas LGBT aún vivían en las sombras. En cada parada, Clara leía su carta abierta, que comenzaba a circular por el mundo. En Barcelona, un grupo de estudiantes la tradujo al inglés. En Madrid, un cineasta comenzó a grabar un documental sobre su historia. Pero el peso de la lucha comenzaba a afectarlas. Lucía, siempre la más optimista, confesó una noche que temía no ser lo suficientemente fuerte. No quiero que nos odien para siempre, dijo con la voz rota. Clara, abrazándola, prometió, no estamos solas. Y nunca lo estaremos. Esa noche escribieron juntas un nuevo capítulo para su diario, uno que hablaba de esperanza, no solo de dolor. Mientras tanto, en Sevilla, algo comenzaba a cambiar. Carmen, incapaz de ignorar las palabras de Sofía, empezó a leer en secreto los artículos sobre Clara. Una noche encontró el vídeo de la plaza de la Alameda. Al ver a su hija hablar con tanto coraje, algo en ella se rompió. Pero aún no estaba lista para enfrentarse a su verdad. La gira por España fue un torbellino de emociones. En Valencia, Clara y Lucía hablaron ante una multitud de cientos de personas, muchas de las cuales compartían sus propias historias de rechazo y redención. En Granada, un grupo de artistas pintó un mural en su honor, con sus rostros entrelazados bajo un cielo estrellado. Pero cada victoria venía acompañada de un recordatorio del odio que aún persistía. En Zaragoza alguien lanzó pintura a su escenario gritando insultos. Clara, con el corazón acelerado, limpió la pintura y continuó hablando. No nos callarán, dijo, y la multitud la ovacionó. En cada ciudad, Clara leía su carta abierta, que se había convertido en un manifiesto. No elegí ser quien soy, pero elijo cómo vivir, decía una de las líneas más poderosas.
Las palabras resonaban en los corazones de desconocidos, y pronto, la carta fue traducida a múltiples idiomas. En redes sociales el hashtag Soy Clara comenzó a tendencia, acompañado de mensajes de apoyo desde México, Argentina, incluso Japón. Pero la gira también era agotadora. Lucía, que siempre había sido el pilar de optimismo, comenzó a mostrar signos de cansancio. Una noche en Bilbao, mientras descansaban en un hostal, se derrumbó. No sé si puedo seguir enfrentando esto, confesó, con lágrimas en los ojos. Cada insulto, cada amenaza siento que me están quitando algo. Clara, con el corazón roto, la abrazó. Tú eres mi fuerza, le dijo. Y yo soy la tuya. Juntas podemos con todo. Mientras tanto en Sevilla, Sofía seguía luchando por abrir los ojos de sus padres. Una tarde llevó a Carmen a una reunión de padres con hijos LGBT, organizada por una ONG local. Carmen, reacia al principio, escuchó en silencio las historias de otras familias. Una madre habló de cómo había perdido a su hijo por no aceptarlo, y algo en Carmen se estremeció. Esa noche, sola en su habitación, volvió a ver el vídeo de Clara en la plaza. Por primera vez, no vio a una hija rebelde, sino a una mujer valiente. Antonio, por otro lado, seguía aferrado a su orgullo. Pero incluso él comenzó a dudar. El padre Miguel, que se había convertido en un aliado inesperado, lo invitó a tomar café. Dios es amor, Antonio, le dijo. Y tu hija está viviendo ese amor. ¿No es eso lo que importa? Antonio no respondió, pero las palabras se quedaron con él. En Madrid, el punto culminante de la gira, Clara y Lucía fueron invitadas a un programa de televisión nacional. Frente a millones de espectadores, contaron su historia. Clara, con la voz firme, habló de su funeral y de cómo había recuperado su vida. Lucía, con una sonrisa tímida, añadió, el amor no debería ser un delito. Solo queremos vivir. El presentador, visiblemente conmovido, les preguntó qué mensaje le darían a quienes aún las rechazaban. Clara respondió, no nos odien por amar. Aprendan a amar sin miedo. El programa fue un punto de inflexión. Miles de personas escribieron cartas y correos electrónicos, compartiendo cómo la historia de Clara y Lucía las había inspirado. Pero también hubo reacciones negativas. Un grupo religioso organizó una campaña en contra, acusándolas de corromper los valores tradicionales. Las amenazas volvieron más intensas. Una noche, mientras dormían en un hotel en Toledo, alguien intentó forzar su habitación. Aterradas, Clara y Lucía decidieron regresar a Sevilla. A su llegada, encontraron una sorpresa. Sofía había organizado una reunión en el Centro Cultural de Triana, donde decenas de personas, incluidos algunos vecinos que antes las habían juzgado, esperaban para mostrar su apoyo. Entre la multitud estaba el padre Miguel, quien les entregó una carta. Era de Carmen. Temblando, Clara la abrió. No sé si puedo entenderte, decía, pero quiero intentarlo. Ven a casa. El corazón de Clara se detuvo. Era la primera señal de esperanza en meses. Pero también sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y doloroso. Esa noche, mientras ella y Lucía planeaban su próximo paso, recibieron una noticia devastadora: el grupo extremista que las había amenazado planeaba un ataque durante un evento en Sevilla. La lucha por su amor y su verdad estaba lejos de terminar. La noticia del posible ataque puso a Clara y Lucía en alerta máxima. Con la ayuda de sus amigos activistas y la policía, que finalmente tomó en serio las amenazas, reforzaron la seguridad para el próximo evento en Sevilla, una vigilia por la aceptación en la Plaza del Salvador. Pero el miedo seguía ahí, como una sombra que no podían sacudirse. Si algo nos pasa, dijo Lucía una noche con la voz quebrada, quiero que el mundo sepa que nunca nos arrepentimos de amarnos. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió. Lo sabrán, prometió. La vigilia fue un acto de valentía colectiva. Cientos de personas se reunieron, sosteniendo velas y pancartas. Clara y Lucía, en el centro de la plaza, hablaron juntas. No estamos aquí para pelear, dijo Clara.
Estamos aquí para sanar. Lucía, con su guitarra, cantó una nueva canción, Hogar en ti, dedicada a Clara y a todos los que buscaban un lugar donde ser ellos mismos. La multitud, conmovida, cantó con ella. Pero la tensión era palpable. La policía patrullaba los alrededores y los organizadores vigilaban cualquier movimiento sospechoso. A mitad del evento, un grupo de hombres intentó interrumpir, gritando consignas de odio. La multitud, en un acto espontáneo, formó una cadena humana alrededor de Clara y Lucía, protegiéndolas. No pasarán, gritó un joven, y la plaza entera coreó sus palabras. Los alborotadores, superados, se retiraron. El incidente fortaleció la determinación de Clara y Lucía. Decidieron que no podían detenerse. Con el apoyo de sus seguidores, comenzaron a planear un proyecto más grande, un documental que contara no solo su historia, sino la de otras personas LGBT en España. Trabajaron con el cineasta que habían conocido en Madrid, entrevistando a personas de todos los rincones del país. Cada historia era un recordatorio de por qué luchaban. Mientras tanto, Carmen dio un paso tentativo hacia la reconciliación. Invitó a Clara a tomar café en una cafetería cerca de la casa familiar. La reunión fue incómoda, llena de silencios. No sé cómo hacer esto, admitió Carmen con los ojos bajos. Pero no quiero perderte otra vez. Clara, con el corazón dividido entre el dolor y la esperanza, respondió, no te pido que lo entiendas todo ahora. Solo te pido que lo intentes. Fue un comienzo frágil pero real. Antonio, sin embargo, seguía distante. Aunque asistía a la iglesia con menos frecuencia, su orgullo lo mantenía atrapado. Sofía, decidida a no rendirse, le dejó una copia de la carta abierta de Clara en su escritorio. Léela, papá, le suplicó. Es tu hija. Esa noche Antonio, solo en su estudio, abrió la carta. Las palabras de Clara, llenas de dolor y amor, lo golpearon como nunca antes. El documental titulado Vivas se estrenó en un festival en Málaga. Fue un éxito rotundo con salas llenas y críticas elogiosas. Pero lo más importante fueron las cartas que Clara y Lucía recibieron después. Personas de todo el mundo escribían, compartiendo cómo su historia les había dado valor para salir del armario, para hablar con sus familias, para vivir sin miedo. Una carta, de una adolescente en Argentina, decía, gracias a ustedes, le dije a mi madre quién soy. Me abrazó. Pero no todo era victoria. Las amenazas continuaban, y Clara y Lucía sabían que su lucha nunca estaría exenta de peligro. Una noche, mientras caminaban por el río Guadalquivir, reflexionaron sobre todo lo que habían vivido. Si pudiéramos volver atrás, preguntó Lucía, ¿cambiarías algo? Clara sonrió apretando su mano. Ni un solo momento. Porque cada paso nos trajo aquí. El documental las llevó a viajar al extranjero, llevando su mensaje a festivales en Berlín, Nueva York y Ciudad de México. En cada ciudad encontraban aliados, pero también recordatorios de que el mundo aún tenía mucho que aprender. En Sevilla, mientras tanto, Carmen comenzó a asistir a reuniones de apoyo para familias, lentamente abriendo su corazón. Antonio, aunque más lento, empezó a escuchar. El éxito del documental trajo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Clara y Lucía fueron invitadas a hablar en una conferencia internacional sobre derechos LGBT en París. Era la primera vez que salían de España juntas, y la experiencia fue abrumadora. Frente a una audiencia de activistas políticos y artistas, Clara compartió su historia con una vulnerabilidad que dejó a muchos en lágrimas. No luchamos solo por nosotras, dijo. Luchamos por los que no tienen voz. Lucía, a su lado, habló de la importancia del arte como resistencia, mostrando sus pinturas como un testimonio de su amor. Pero el viaje también les mostró lo lejos que aún estaba el mundo de la aceptación total. En París, fueron acosadas por un grupo de manifestantes fuera de la conferencia. Aunque la seguridad las protegió, el incidente dejó a Lucía temblando. A veces pienso que nunca terminará, confesó esa noche en la habitación del hotel. Clara, abrazándola, respondió, tal vez no termine,
pero cada paso que damos hace el camino más fácil para los que vienen detrás. De regreso en Sevilla, encontraron una ciudad cambiada. La historia de Clara y Lucía había inspirado a otros a hablar, y pequeños actos de valentía comenzaban a florecer. Una cafetería en Triana colgó una bandera arcoíris. Un grupo de estudiantes organizó un club LGBT en la universidad. Incluso el padre Miguel comenzó a predicar sobre la inclusión en sus sermones, citando la historia de Clara como un ejemplo de amor verdadero. Carmen, por su parte, dio un paso decisivo. Invitó a Clara y Lucía a cenar en la casa familiar. La idea las llenó de ansiedad, pero también de esperanza. La cena fue tensa, con Antonio sentado en silencio en la cabecera de la mesa. Carmen, nerviosa, intentó mantener una conversación ligera, pero el peso del pasado era imposible de ignorar. Finalmente Clara rompió el silencio. No quiero que finjamos que nada pasó, dijo. Pero estoy aquí porque te amo, mamá. Y quiero que seas parte de mi vida. Carmen, con lágrimas en los ojos, asintió. No sé cómo ser la madre que necesitas, admitió. Pero estoy aprendiendo. Antonio no dijo nada, pero por primera vez no se levantó de la mesa. Sofía, sentada junto a Clara, apretó su mano bajo la mesa, una sonrisa de alivio en su rostro. Mientras tanto, el documental seguía ganando reconocimiento. Fue nominado a varios premios internacionales, y Clara y Lucía fueron invitadas a una gala en Los Ángeles. Allí conocieron a activistas de todo el mundo, cada uno con historias de lucha y triunfo. Una noche, durante una cena con otros nominados, Clara levantó su copa y brindó, por los que luchan, por los que aman, por los que nunca se rinden. La mesa entera se unió, y por un momento Clara sintió que el mundo entero estaba con ellas. Pero la realidad siempre encontraba la forma de irrumpir. A su regreso a España, recibieron una noticia devastadora: un joven activista que habían conocido en Granada se había quitado la vida tras ser rechazado por su familia. La noticia golpeó a Clara como un puñetazo. No es suficiente, le dijo a Lucía con la voz rota. No estamos haciendo lo suficiente. Juntas decidieron crear una fundación en honor al joven, dedicada a apoyar a personas LGBT en crisis. La fundación, llamada Luz Viva, comenzó a tomar forma en Sevilla. Con la ayuda de donaciones y voluntarios, organizaron talleres, líneas de apoyo y eventos comunitarios. Clara y Lucía trabajaban sin descanso, pero cada sonrisa que veían, cada mano que estrechaban, les recordaba por qué lo hacían. Una tarde, mientras pintaban un mural para la fundación, Lucía le dijo a Clara: esto es nuestro legado. No solo nuestro amor, sino lo que inspiramos. En casa, Antonio finalmente dio un paso. Una noche llamó a Clara y le pidió que se reunieran en la iglesia. Temiendo otro rechazo, Clara fue con el corazón en la mano. Pero lo que encontró fue a un padre vulnerable, que por primera vez admitió: no entiendo tu mundo, pero no quiero perderte. No fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Los meses siguientes fueron una mezcla de lucha y sanación. La Fundación Luz Viva creció, convirtiéndose en un refugio para muchos en Sevilla y más allá. Clara y Lucía, ahora figuras reconocidas en la lucha por los derechos LGBT, seguían viajando, hablando y compartiendo su historia. Pero también encontraron tiempo para ellas mismas, para los pequeños momentos que las hacían felices: pintar juntas, caminar por el río, reír en su apartamento lleno de colores. Una tarde, mientras organizaban un evento para la fundación, Clara recibió una llamada inesperada. Era el padre Miguel con una noticia que la dejó sin aliento. Antonio quería hablar con ella y Lucía, pero esta vez en público, en la iglesia de Santa Ana, donde todo había comenzado. Nerviosa pero esperanzada, Clara aceptó. La iglesia estaba llena, no solo de feligreses, sino de vecinos, activistas y curiosos. Antonio, de pie en el altar, parecía más pequeño, más humano. Con la voz temblorosa, comenzó a hablar. He sido un hombre de fe toda mi vida, dijo. Pero olvidé que la fe también es amor. Clara a Lucía: les pido perdón por el dolor que causé. No estoy aquí para decir que lo entiendo todo,
pero estoy aquí para decir que las amo. La iglesia estalló en aplausos, pero Clara apenas podía ver a través de las lágrimas. Corrió al altar y abrazó a su padre, mientras Lucía, llorando, se unió a ellos. Carmen, en la primera fila, sollozaba, pero esta vez de alivio. Sofía, radiante, grabó el momento que pronto se volvió viral con el título, Un padre recupera a su hija. El mensaje de Clara y Lucía, que había comenzado como un grito de resistencia en una iglesia, ahora era un faro de esperanza global. Su carta abierta fue publicada como un libro, acompañado de las pinturas de Lucía y las historias de quienes habían tocado sus vidas. En cada página había un recordatorio: el amor, cuando es verdadero, puede cambiar el mundo. Años después, Clara y Lucía se casaron en una ceremonia sencilla en la plaza de la Alameda, rodeadas de amigos, familia y desconocidos que se habían convertido en aliados. Carmen y Antonio estuvieron allí, no como espectadores, sino como padres orgullosos. Sofía, ahora una activista por derecho propio, fue la madrina. En su discurso, Clara miró a la multitud y dijo: recuperé mi funeral, pero también recuperé mi vida. Y con Lucía construimos un hogar donde el amor siempre gana. Luego leyó las últimas líneas de su carta abierta, que se habían convertido en un himno para muchos: no dejes que te entierren por ser quien eres. Vive, ama, y deja que tu verdad ilumine el mundo. Mientras el sol se ponía sobre Sevilla, Clara y Lucía bailaron bajo las estrellas, rodeadas de amor. Su historia, nacida del dolor, se había convertido en un mensaje que hizo llorar al mundo, no de tristeza sino de esperanza. Y en cada rincón donde se contaba, alguien encontraba el valor para ser libre.